¿Y si te dijera que en algún lugar del mundo todavía existe el objeto más poderoso que Dios le dio al ser humano y que casi nadie sabe dónde está? Hay un objeto en la Biblia que hizo temblar ejércitos, que mató personas con solo tocarlo, que cruzó ríos imposibles, que derribó murallas sin disparar una sola flecha, y que desapareció de la historia hace más de 2500 años sin dejar rastro. Los reyes lo buscaron, los arqueólogos lo buscan hasta hoy, las películas de Hollywood lo convirtieron en leyenda, pero la mayoría de personas que lo conocen no saben realmente lo que era, por qué fue construido ni qué poder cargaba adentro. Y lo más impresionante de todo, ese objeto no era solo un cofre de madera, era la presencia misma de Dios caminando entre los hombres. Hoy vamos a hablar del Arca de la Alianza, y te prometo que al final de este video vas a ver a Dios de una manera completamente diferente. Además, al final te voy a guiar en una oración que va a tocar tu corazón de verdad. Así que quédate hasta el final porque esa oración es para ti. Vamos a comenzar desde el principio. ¿Qué era el Arca de la Alianza exactamente? Muchas personas escuchan Arca de la Alianza y piensan en Indiana Jones, en el cofre dorado que aparece en la película. Y aunque la película fue entretenida, se quedó muy corta en mostrar lo que este objeto realmente significaba. El Arca de la Alianza era un cofre de madera de acacia recubierto completamente de oro puro por dentro y por fuera. Medía aproximadamente 1 metro con 10 centímetros de largo, 67 centímetros de ancho y 67 centímetros de alto. No era enorme, no era gigante, era más pequeño de lo que te imaginas. Pero lo que había adentro y lo que representaba era tan grande que ningún ser humano podía acercarse a él sin riesgo de morir. Encima del cofre había una tapa también de oro puro que se llamaba el propiciatorio o el lugar del perdón, y sobre esa tapa había 2 ángeles llamados querubines esculpidos en el mismo oro, con sus alas extendidas hacia arriba y sus rostros uno mirando al otro, inclinados hacia abajo mirando la tapa. Esa imagen no era decorativa, era una representación real, de algo sobrenatural. Esos 2 ángeles representaban la presencia de Dios. Y ahí, entre esas 2 figuras de ángeles, encima de esa tapa de oro, Dios hablaba. Dios le hablaba a Moisés desde ese lugar. Eso lo dice la Biblia con total claridad en Éxodo capítulo 25, versículo 22, «Ahí me encontraré contigo». Y desde arriba del propiciatorio, entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré. Piensa en eso por un momento. El creador del universo eligió un lugar específico para comunicarse con los hombres. No era un monte, no era un templo lleno de adornos, era un cofre de madera y oro que cargaban en el desierto, y ahí estaba Dios. Eso nos dice algo muy importante sobre Dios. Él quiere estar cerca. Él busca un lugar donde pueda hablar con su pueblo. Y eso es algo que no ha cambiado hasta hoy. Pero sigamos, porque lo más fascinante todavía no ha llegado. No fue idea de un hombre. No fue un proyecto humano. Fue Dios quien dio la orden de construir el arca. Después de sacar a Israel de Egipto, después de cruzar el Mar Rojo, después de que el pueblo llegó al desierto del Sinaí, Dios llamó a Moisés al monte para hablar con él. Y en esa conversación, entre muchas otras instrucciones, Dios le dio los planos exactos del arca. Cada medida, cada material, cada detalle. Nada fue improvisado, todo fue diseñado por Dios mismo. Esto está en Éxodo capítulo 25, desde el versículo 10 en adelante. Dios le dice a Moisés: «Harán un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio». ¿Por qué Dios quería que construyeran esto? Hay una respuesta simple y una respuesta profunda. La respuesta simple es para tener un lugar donde habitar en medio de su pueblo. El mismo Dios lo dice en Éxodo 25:8, «Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos». Dios quería vivir con Israel, quería caminar con ellos en el desierto, quería ser parte de su historia diaria, no solo un Dios lejano en el cielo. Pero la respuesta profunda es más poderosa aún. El arca era una señal de la alianza. Una alianza es un pacto, un acuerdo solemne entre 2 partes. Y Dios había hecho un pacto con Israel. Les dijo: «Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios».
El arca era la prueba visible de ese pacto. Era como el anillo de un matrimonio, pero infinitamente más sagrado. Era la evidencia de que Dios y su pueblo tenían una relación real, una relación basada en promesas que Dios mismo había hecho. ¿Y sabes qué estaba guardado dentro del arca? 3 cosas: las tablas de piedra con los 10 mandamientos, la vara de Aarón que había florecido milagrosamente y un recipiente de maná, el pan del cielo que Dios había dado al pueblo en el desierto. 3 objetos, cada uno con un significado diferente. Las tablas representaban la palabra de Dios, su ley, su carácter. La vara representaba la autoridad que Dios había dado a su pueblo. Y el maná representaba la provisión de Dios, su cuidado diario, su fidelidad de cada mañana. Todo lo que Dios era para Israel estaba resumido en ese cofre: su palabra, su autoridad, su provisión. Y ahora viene algo que muchos no saben, y es importante que te quedes porque esto va a cambiar cómo entiendes muchas cosas en la Biblia. Cuando Dios quiere que algo importante se haga, no elige a cualquiera. Eligió a un hombre llamado Bezalelí, hijo de Uri, de la tribu de Judá. Y la razón por la que Dios lo eligió es fascinante. En Éxodo 31:3, Dios dice algo que pocas personas han notado: y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Lo ves? Dios llenó a Bezalelí con su Espíritu Santo para que pudiera construir el arca. No fue solo habilidad humana, fue inspiración divina. Fue el Espíritu de Dios trabajando a través de las manos de un artesano para crear algo que iba a cargar la presencia de Dios. Esto me parece increíble, porque nos muestra que Dios no solo quiere usarte para predicar o para orar. Dios puede usarte en lo que tú sabes hacer, en tu trabajo, en tu habilidad, en tu talento. Bezalelí era un artesano, un trabajador con sus manos, y Dios lo llenó de su espíritu para hacer su obra. Tu trabajo no está separado de tu fe. Cuando lo que haces con tus manos lo haces para Dios, Él puede llenarte de su espíritu para hacerlo bien, para hacerlo con excelencia, para hacerlo con un propósito que va más allá del dinero o del reconocimiento humano. Pero volvamos al arca, porque ahora viene la parte que hace que muchas personas se sienten al borde del asiento. Si crees que el poder del arca es solo una historia de la película de Indiana Jones, lo que voy a contarte ahora va a cambiar esa idea para siempre. Había reglas muy estrictas sobre quién podía acercarse al arca, cómo se debía transportar y quién podía tocarla. Y cuando esas reglas se rompieron, las consecuencias fueron devastadoras. En el tiempo de los jueces, cuando Israel estaba en guerra con los filisteos, los israelitas tomaron una decisión desesperada. Estaban perdiendo la batalla, y alguien tuvo la idea de traer el arca al campo de guerra como si fuera un talismán de buena suerte, como si Dios fuera una herramienta que se use cuando uno quiere y se guarda cuando ya no hace falta. Esto está en 1 de Samuel, capítulo 4. Cuando el arca llegó al campamento, los israelitas gritaron de alegría, con tanto volumen que dice la Biblia que la tierra tembló. Los filisteos escucharon ese ruido y al principio tuvieron miedo. Sabían lo que ese arca había hecho en Egipto, sabían lo que había pasado en el desierto. Pero los israelitas no ganaron esa batalla, la perdieron. Los filisteos se reunieron, pelearon con valentía y derrotaron a Israel, y el arca fue capturada. ¿Por qué perdieron si tenían el arca? Porque el arca no era una máquina de ganar batallas, era la presencia de Dios. Y Dios no va a dejarse usar por personas que no tienen relación con Él, que no lo respetan, que solo quieren sus beneficios sin querer su presencia. Los hijos de Elí, los sacerdotes que cargaban el arca, murieron ese día. Elí, su padre, cuando escuchó la noticia de que el arca había sido capturada, cayó de la silla, se quebró el cuello y murió. Y la nuera de Elí, que estaba dando a luz ese mismo día, llamó a su hijo Icabod, que significa la gloria se ha ido de Israel. La gloria se había ido. Eso es lo que pasa cuando tratamos a Dios como si fuera una herramienta. Su presencia se retira. Ahora quédate conmigo porque lo que pasó después con el arca en manos de los filisteos es algo que no te puedes perder. Los filisteos llevaron el arca a la ciudad de Asdod y la pusieron en el templo de su dios, Dagón. Era su manera de decir, nuestro Dios es más grande que el Dios de Israel. Era una declaración de victoria religiosa. Pero esa noche algo pasó. A la mañana siguiente, cuando los sacerdotes de Dagón entraron al templo, encontraron la estatua de su Dios tirada en el suelo, con el rostro hacia abajo, frente al arca, como si el Dios de los filisteos se hubiera inclinado ante el arca del Dios de Israel.
Los sacerdotes pusieron la estatua de vuelta en su lugar, pero a la noche siguiente pasó de nuevo, y esta vez fue peor. No solo encontraron la estatua en el suelo, sino que estaba rota. La cabeza y las manos habían sido cortadas, solo quedaba el tronco. Dios no necesita ejércitos para defender su gloria. Dios no necesita que nadie salga a pelear por su nombre cuando Él mismo está actuando. Pero eso no fue todo. Además de destruir la estatua de Dagón, Dios envió tumores y ratones sobre la ciudad de Asdod, una plaga, y la gente comenzó a morir. Los filisteos, asustados, decidieron mover el arca a otra ciudad, Gat, y lo mismo pasó allí. Después la movieron a Ecrón, y lo mismo. Finalmente, después de 7 meses, los filisteos reunieron a sus líderes y tomaron una decisión: devolver el arca. No podían quedársela, era demasiado peligrosa, y decidieron enviarla de vuelta a Israel, con regalos de oro como señal de que reconocían el poder del Dios de Israel. Esto está en 1 Samuel capítulo 6, y hay un detalle fascinante en cómo los filisteos decidieron enviarla de vuelta. Pusieron el arca en un carro nuevo tirado por 2 vacas que nunca habían sido entrenadas, sin conductor, sin dirección humana, y dejaron que las vacas fueran solas al territorio de Israel, sin desviarse, mugiendo todo el camino hasta llegar al campo de un hombre llamado Josué de Bet-Semes. La mano de Dios guiando 2 animales que nunca habían jalado un carro. Eso es lo que hace Dios cuando quiere que algo llegue a donde tiene que llegar. Cuando el arca llegó a Bet-Semes, la gente se llenó de alegría. Ofrecieron sacrificios a Dios con el carro y las vacas. Fue una celebración. Pero entonces, algunos cometieron un error fatal. Abrieron el arca y miraron adentro. La Biblia dice en el primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 19, que Dios hirió a algunos de los hombres de Bet-Semes porque miraron dentro del arca. El número exacto varía según el manuscrito que leas, pero la consecuencia fue real. ¿Por qué tan severo? ¿Por qué morir simplemente por mirar dentro de un cofre? Porque el arca no era solo un objeto cultural, era la presencia de Dios. Y Dios había dado instrucciones claras sobre cómo tratarla, quién podía acercarse y qué estaba permitido y qué no. Había algo que los de Bet-Semes hicieron que va más allá de la simple curiosidad. Trataron el arca como si fuera un... Cuando el arca llegó a Bet-Semes, la gente se llenó de alegría. Ofrecieron sacrificios a Dios con el carro y las vacas. Fue una celebración. Pero entonces, algunos cometieron un error fatal. Abrieron el arca y miraron adentro. La Biblia dice en el primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 19, que Dios hirió a algunos de los hombres de Bet-Semes porque miraron dentro del arca. El número exacto varía según el manuscrito que leas, pero la consecuencia fue real. ¿Por qué tan severo? ¿Por qué morir simplemente por mirar dentro de un cofre? Porque el arca no era solo un objeto cultural, era la presencia de Dios. Y Dios había dado instrucciones claras sobre cómo tratarla, quién podía acercarse y qué estaba permitido y qué no. Había algo que los de Bet-Semes hicieron que va más allá de la simple curiosidad. Trataron el arca como si fuera un objeto del que podían apropiarse, que podían examinar, que podían explorar a su gusto. Trataron la presencia de Dios como algo ordinario. Y eso sigue siendo un peligro hoy. No me refiero al arca, porque el arca ya no existe como objeto activo en la adoración cristiana. Me refiero a la actitud del corazón que dice, Dios está aquí, lo conozco, ya sé cómo funciona, no me asombra, no me transforma, no me hace diferente. Esa familiaridad que termina convirtiéndose en indiferencia ante lo sagrado. Los hombres de Bet-Semes dijeron después, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Era una pregunta honesta. Nadie puede estar ante la santidad de Dios por sus propios méritos. Nadie es suficientemente limpio, suficientemente bueno, suficientemente puro. Esa fue la realidad que el arca revelaba una y otra vez. La distancia entre la santidad de Dios y la impureza del ser humano era tan grande que solo Dios mismo podía cerrarla. Y eso nos lleva a algo que los israelitas no entendieron completamente entonces, pero que nosotros podemos entender ahora. Avancemos en el tiempo. Siglos después, cuando David ya era rey de Israel, decidió traer el arca a Jerusalén. Era un acto de devoción genuina. David amaba a Dios.
David quería que la presencia de Dios estuviera en el centro de su reino, pero cometió un error. Pusieron el arca en un carro nuevo, tirado por bueyes. Parece lógico, ¿verdad? Un carro para transportar algo importante. Pero eso no era lo que Dios había ordenado. Dios había dado instrucciones claras en Números capítulo 4 sobre cómo debía ser transportado el arca. Debía ser cargada en los hombros por los levitas, usando varas de madera que pasaban por los anillos de oro del cofre. Nadie debía tocarlo con sus manos. Mientras transportaban el arca en el carro, los bueyes tropezaron, y un hombre llamado Usa, que iba al lado del carro, extendió su mano para estabilizar el arca y que no cayera. Y Dios lo hirió allí mismo. Usa murió junto al arca. Esto está en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Y David se angustió mucho. La Biblia dice que David se enojó con Dios porque no entendía lo que había pasado. ¿Cómo puede ser que alguien muera por querer evitar que el arca cayera al suelo? ¿Eso no es una buena intención? Sí, la intención de Usa puede haber sido buena en su mente, pero hay algo muy profundo en lo que Dios estaba enseñando ese día. El error no fue solo de Usa, el error empezó mucho antes, cuando David tomó la decisión de transportar el arca en un carro, ignorando las instrucciones de Dios. Las buenas intenciones no reemplazan la obediencia. Puedes querer honrar a Dios de una manera que tú consideras lógica y razonable, pero si esa manera no es la que Dios ha indicado, las consecuencias pueden ser severas. Usa fue la consecuencia visible de una cadena de desobediencia que empezó con una decisión que parecía sensata, pero que ignoró la palabra de Dios. David aprendió la lección. Después de un tiempo, fue a buscar instrucciones correctas, consultó las Escrituras, mandó a los levitas a prepararse y a cargar el arca como Dios había ordenado. Y cuando lo hicieron bien, no hubo tragedia, hubo celebración, hubo baile, hubo música, hubo adoración. Cuando hacemos las cosas como Dios las indica, el resultado no es muerte, sino vida. Hay algo aquí que quiero que no pierdas. La manera en que te acercas a Dios importa. No cualquier camino lleva a su presencia. No cualquier método de adoración es válido solo porque te parece bien a ti. Después de la muerte de David, su hijo Salomón construyó el templo en Jerusalén. Y uno de los momentos más gloriosos de toda la Biblia ocurrió cuando el arca fue colocada en el lugar más santo del templo, en el lugar santísimo. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 8. Salomón reunió a todos los ancianos de Israel y a toda la nación para presenciar ese momento. Los sacerdotes cargaron el arca hasta su lugar, debajo de los querubines gigantes de madera de olivo recubiertos de oro que estaban en el lugar santísimo. Y entonces pasó algo que nadie esperaba y que todos recordarían para siempre. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, una nube llenó el templo. Una nube tan densa, tan gloriosa, tan cargada de la presencia de Dios que los sacerdotes no podían seguir ministrando, no podían ni mantenerse de pie. La gloria de Dios había llenado el templo. Imagínate estar ahí, imagínate ser uno de esos sacerdotes. Estás haciendo tu trabajo, llevas el arca a su lugar, comienzas a salir del recinto y de repente el aire a tu alrededor cambia. Una nube que no es ordinaria llena cada rincón. Una presencia que no puedes describir con palabras te rodea. No puedes ver, no puedes caminar, no puedes hacer nada más que reconocer que Dios está ahí. Salomón, al ver eso, oró una de las oraciones más poderosas del Antiguo Testamento. Y en esa oración dijo algo que me parece profundísimo. ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. ¿Lo ves? Salomón, el hombre más sabio que existió, al ver la gloria de Dios en el templo, lo primero que reconoció fue su propia pequeñez. El edificio más hermoso que se había construido en Israel no podía contener a Dios. Ni el universo entero puede contenerlo. Y sin embargo, Dios eligió habitar allí, en ese lugar, entre su pueblo. Eso no es un dato histórico sin importancia, es una declaración sobre el carácter de Dios. Él es infinitamente grande y sin embargo, elige estar con los seres humanos. No porque los necesite, sino porque los ama. Espera, porque esto se pone más interesante. El arca estuvo en el templo de Salomón por siglos y luego desapareció.
No hay un relato claro en la narrativa bíblica que diga exactamente qué le pasó. Simplemente desaparece de la narrativa bíblica. Hay teorías, muchas teorías, y algunas de ellas son fascinantes. La teoría más conocida por los arqueólogos es que el rey Josías, antes de la invasión babilónica, tomó el arca y la escondió para protegerla. En 2 de Crónicas 35:3, justo antes de la caída de Jerusalén, hay una referencia a Josías dándoles instrucciones a los levitas sobre el arca, diciéndoles que la pongan en la casa. Algunos intérpretes creen que ese fue un código para esconderla en algún lugar secreto bajo el templo o en alguna cueva cercana. Otros creen que el profeta Jeremías, que vivió justo antes de la destrucción del templo, tomó el arca y la escondió en el monte Nebo, colocándola en una cueva y sellando la entrada. Hay una teoría etíope que dice que el arca fue llevada a Etiopía siglos antes, durante el tiempo de Salomón, con el hijo que tuvo con la reina de Saba. Los etíopes le llaman a este hijo Menelik I, y según su tradición nacional, él viajó a Jerusalén de joven para conocer a su padre, Salomón, y al regresar a Etiopía se llevó el arca con él. En Etiopía, en la ciudad de Aksum, hay una iglesia que afirma tener el arca hasta hoy, guardada por un monje que se dedica exclusivamente a custodiarla. Nadie ha podido verificar esa afirmación. El monje no la muestra a nadie. Hay exploraciones arqueológicas debajo del monte del templo en Jerusalén, zona muy difícil de excavar por razones políticas y religiosas, que algunos creen que podrían revelar la ubicación del arca. Ron Wyatt, un adventista del séptimo día, afirmó en los años 80 haber encontrado el arca en una cueva debajo del Calvario y dijo haber visto 4 ángeles guardándola. Su historia no ha sido verificada por ningún arqueólogo independiente, pero sigue siendo conocida en ciertos círculos. Lo que sí es cierto es esto: el arca nunca fue destruida, según lo que podemos inferir de los relatos bíblicos. Cuando Nabucodonosor saqueó el templo, la Biblia lista con detalle los objetos que se llevó: mesas, candelabros, utensilios, y curiosamente, no menciona el arca entre los objetos capturados. ¿Significa eso que fue escondida antes de que llegaran los babilónicos? Muchos estudiosos creen que sí. Y hay algo más. En el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19, hay una referencia al final de los tiempos donde dice: «Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo». El arca existe en el cielo. Hay una realidad celestial que el objeto terreno solo representaba, y esa realidad no puede ser destruida. Aquí viene la parte que, para mí personalmente, hace que todo esto cobre un sentido completamente nuevo. Y quiero que te sientes y pienses en esto con calma, porque es poderoso. El arca no era el objetivo final, era un símbolo, una sombra, una imagen adelantada de algo que vendría siglos después. El escritor del libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, explica esto con detalle. Todo el sistema del tabernáculo y del templo, incluyendo el arca, era una sombra de los bienes venideros. Era un modelo, una representación de la realidad que Jesucristo traería. ¿Cómo es que Jesús cumple lo que el arca representaba? Déjame mostrarte. El arca estaba hecha de madera de acacia recubierta de oro. La madera representaba la naturaleza humana. El oro representaba la naturaleza divina. ¿Conoces a alguien que sea completamente humano y completamente divino al mismo tiempo? Jesús, Hijo del Hombre, Hijo de Dios, madera y oro, humanidad y divinidad en una sola persona. Dentro del arca estaban las tablas de la ley, los mandamientos de Dios. En el Salmo 48, el mismo Jesús dice de sí mismo: «El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón». La ley no estaba en una caja de piedra, estaba en el corazón de Jesús. Él cumplió perfectamente toda la ley que ningún ser humano pudo cumplir. El propiciatorio, la tapa del arca, donde se rociaba la sangre una vez al año, era el lugar donde Dios perdonaba los pecados de Israel. Era el lugar del encuentro entre la justicia de Dios y la misericordia de Dios. En el Nuevo Testamento, en Romanos 3:25, Pablo usa exactamente la misma palabra griega para describir a Jesucristo. Dice que Dios lo presentó como propiciación por medio de la fe en su sangre. Jesús es el propiciatorio definitivo.
el lugar donde la justicia de Dios y el amor de Dios se encuentran. La vara de Aarón, que había florecido milagrosamente, era una señal de resurrección, de vida saliendo de algo muerto. Y Jesús resucitó de entre los muertos. El maná, el pan del cielo que Dios dio en el desierto, prefigura a Jesús, quien dijo en Juan 6:35, «Yo soy el pan de vida». Todo dentro del arca apuntaba a Él. Y la nube de gloria que descendía sobre el arca, la Shequina, la presencia visible de Dios, se manifestó de una manera completamente nueva en la encarnación de Jesús. En Juan 1:14 dice, «Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria». La palabra, que se traduce como habitó en el original griego, es eskenosen, que significa literalmente puso su tienda, tabernaculizó. Jesús fue el tabernáculo definitivo, Dios en persona habitando en medio de los seres humanos. El arca era hermosa, el arca era poderosa, el arca era sagrada, pero el arca apuntaba a algo incomparablemente más grande, apuntaba a Jesucristo. ¿Por qué el arca mataba a quienes la tocaban sin permiso? Esta es una pregunta que mucha gente tiene, pero pocas personas responden bien. ¿Por qué una presencia amorosa, un Dios de amor, causaba muerte cuando las personas se acercaban sin estar preparadas? La respuesta tiene que ver con la naturaleza de la santidad de Dios. La santidad de Dios no es una opción, no es una característica que Dios puede apagar cuando quiere. Es lo que Él es su naturaleza más profunda. Dios es tan radicalmente diferente de todo lo que existe, tan completamente puro, tan infinitamente bueno y recto, que cuando algo contaminado se acerca a su presencia sin mediación, el contraste es devastador. Piensa en esto. Si enciendes una llama pequeña y la pones cerca de algo combustible sin protección, la llama consume lo que toca, no porque la llama quiera destruir, sino porque esa es la naturaleza del fuego y de lo que puede arder. La presencia de Dios no destruye porque Dios odia a las personas. Destruye porque la naturaleza del pecado no puede coexistir con la santidad perfecta de Dios. Es física, es química, es espiritual. Por eso Dios creó un sistema de mediación, sacerdotes que se purificaban antes de ministrar, sacrificios que cubrían el pecado del pueblo, y el sumo sacerdote que una vez al año entraba al lugar santísimo con sangre de sacrificio para cubrir los pecados de toda la nación. Era complicado, era detallado, era preciso, porque el acceso a la presencia de Dios no es algo trivial. Pero entonces Jesús vino, y cuando Jesús murió en la cruz, algo extraordinario ocurrió en el templo de Jerusalén. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ese enorme tejido de varios centímetros de espesor que separaba a los hombres de la presencia de Dios, se rasgó de arriba abajo. De arriba abajo, no de abajo arriba. Dios lo rasgó desde su lado. Dios estaba diciendo, el camino está abierto. Ya no necesitas intermediarios, ya no necesitas sacrificios de animales, ya no necesitas un sumo sacerdote humano que entre una vez al año para cubrir los pecados de toda la nación. Porque Jesús es el sumo sacerdote eterno que entró al lugar santísimo celestial con su propia sangre y abrió el camino para siempre. La presencia de Dios, que antes mataba a quien se acercaba sin preparación, ahora está disponible para cualquier persona que llegue a través de Jesucristo. El arca era la puerta. Jesús es la puerta abierta. Todo lo que hemos visto hasta ahora no es solo historia, no es solo arqueología, no es solo teología. Es una enseñanza viva sobre cómo relacionarte con Dios. El arca nos enseña que Dios quiere estar cerca. Desde el principio, la razón por la que mandó construir el arca fue para tener un lugar de encuentro con su pueblo. Dios no quiere estar lejos de ti, no te está evitando, no está esperando que seas perfecto para acercarse. Él ha hecho todo lo necesario para estar cerca de ti. El arca nos enseña que la presencia de Dios transforma todo lo que toca. Donde el arca estaba, las cosas cambiaban. Los ríos se abrían, los muros caían, los ejércitos eran derrotados.
Los enfermos de los filisteos sufrían, la gloria llenaba los templos. La presencia de Dios no es pasiva, es activa, transforma el ambiente. ¿Y sabes qué? Si tienes al Espíritu de Dios en ti, si Jesucristo vive en ti, eso mismo aplica para tu vida. Donde tú estás, la presencia de Dios está, y eso debería cambiar el ambiente a tu alrededor. El arca nos enseña que la obediencia importa más que las buenas intenciones. David quería honrar a Dios. Usa quería proteger el arca. Pero las buenas intenciones sin obediencia a la palabra de Dios tienen consecuencias. Cuando David se humilló, consultó las Escrituras y obedeció las instrucciones de Dios, el resultado fue completamente diferente. ¿Hay algún área de tu vida donde estás haciendo lo que te parece bien en lugar de lo que Dios ha dicho en su palabra? Esa es una pregunta importante que hacerse con honestidad. El arca nos enseña que Dios defiende su propia gloria. No necesitó que Israel saliera a pelear para recuperar el arca de los filisteos. Él mismo actuó. Los filisteos la devolvieron sin que nadie peleara. Dios puede defenderse solo. Tu trabajo no es proteger a Dios. Tu trabajo es obedecerle y confiar en que Él hará lo que le corresponde. El arca nos enseña que hay cosas sagradas que no se deben tratar con ligereza. En una cultura donde todo se toma a la ligera, donde todo es broma, donde todo es entretenimiento, el arca nos recuerda que hay realidades que son serias. La presencia de Dios es seria, el pecado es serio, la salvación es seria, el juicio es serio. No para llenarnos de miedo, sino para que tratemos estas cosas con el peso y la gratitud que merecen. Hay algo en el ser humano que siempre ha buscado lo sobrenatural. Siempre ha buscado algo más grande que él mismo. Siempre ha buscado una puerta que lo lleve más allá de lo visible. El Arca de la Alianza ha capturado la imaginación de personas en todo el mundo durante siglos porque toca ese lugar profundo en el ser humano. La búsqueda de lo sagrado, la búsqueda de una presencia que esté más allá de lo ordinario. Hay miles de personas en este momento buscando poder en lugares equivocados. Rituales, prácticas esotéricas, búsqueda de objetos mágicos, experiencias espirituales de todo tipo. Todo porque hay una necesidad real en el corazón humano de conectar con algo sobrenatural. Y Dios diseñó esa necesidad. Esa búsqueda no es un error, es una señal que apunta hacia Él. El problema es cuando esa búsqueda legítima va en la dirección equivocada, cuando busca poder en lugar de presencia, cuando busca experiencias en lugar de relación, cuando busca objetos en lugar del Dios vivo. El arca no era el poder. El arca era el lugar donde el poder de Dios se manifestaba. La diferencia es enorme y mucha gente comete ese error. Buscar el objeto, buscar la experiencia, buscar el método y descuidar la relación con el Dios que está detrás de todo eso. Hay una lección histórica que no podemos ignorar. Cuando Israel perdió el arca o cuando se distanció de ella, las consecuencias fueron devastadoras. Y cuando volvió a buscar a Dios con sinceridad, la historia cambió. Después de la cautividad babilónica, Israel regresó a su tierra y reconstruyó el templo, pero el arca no estaba en ese templo. El lugar santísimo del segundo templo estaba vacío. No había arca, no había Shekinah, no había la nube de gloria. Por siglos, Israel adoró en un templo sin la presencia manifiesta de Dios en el arca. ¿Y sabes qué pasó entonces? Jesús llegó. La presencia de Dios entró al templo no en un cofre de oro, sino en carne humana. Jesús caminó por el templo, enseñó en el templo, lloró en el templo y limpió el templo de quienes lo habían convertido en un mercado. La gloria volvió, pero de una manera que pocos reconocieron. Hoy, para el creyente, el templo de Dios no es un edificio. El apóstol Pablo lo dice con claridad en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Tu cuerpo es el templo. El Espíritu de Dios vive en ti.
La presencia que una vez habitó en el arca de madera y oro, esa misma presencia llenó el templo de Salomón con una nube de gloria. Esa presencia vive en el corazón de cada persona que ha recibido a Jesucristo. Eso cambia todo. No tienes que ir a un edificio especial para encontrar a Dios. No tienes que hacer un ritual complicado. No tienes que ser sacerdote. No tienes que pasar por un mediador humano. Dios vive en ti. Su presencia está en ti. Su poder está disponible para ti. ¿Estás tratando eso con el honor que merece? ¿Estás cuidando el templo que eres? ¿Estás viviendo consciente de que llevas en ti la presencia del Dios que hizo temblar ejércitos, que derribó murallas, que cruzó ríos imposibles? No podemos hablar del arca sin hablar de Jericó. Es uno de los relatos más conocidos de toda la Biblia, pero hay detalles que la mayoría de personas no notan. Cuando Israel estaba por entrar a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, la primera ciudad que tenían que conquistar era Jericó. Una ciudad amurallada, bien defendida, con paredes que se dice tenían varios metros de espesor. No era algo que un ejército en el desierto pudiera derrumbar fácilmente. Pero Dios le dio a Josué una estrategia que por cualquier estándar militar era completamente absurda. Dice la Biblia en Josué capítulo 6 que Dios le dijo a Josué que marcharan alrededor de la ciudad una vez al día durante 7 días, con los sacerdotes cargando el arca y tocando trompetas de cuerno de carnero. Sin pelear, sin gritar, sin atacar, solo marchar. El 7º día marcharían 7 veces alrededor de la ciudad, y al final de la 7ª vuelta, los sacerdotes tocarían las trompetas y todo el pueblo gritaría con toda su fuerza. Imagínate ser un soldado israelita. Te dicen, vamos a marchar alrededor de la ciudad en silencio, sin atacar, sin estrategia militar, solo marchar durante 7 días. Imagínate ser un soldado de Jericó mirando desde las murallas. ¿Qué están haciendo? ¿Están dando vueltas? ¿Por qué? ¿Qué tipo de táctica es esta? Pero en el 7º día, al 7º rodeo, cuando el pueblo gritó, los muros cayeron. La Biblia dice que cayeron en su lugar, es decir, se derrumbaron hacia abajo, no hacia afuera. Los soldados de Israel pudieron subir directamente sin obstáculos y conquistar la ciudad. ¿Qué fue lo que derribó esos muros? No fue la ingeniería, no fue la estrategia militar, no fue la fuerza humana, fue la obediencia de un pueblo que marchó detrás del arca, detrás de la presencia de Dios, y confió en que Dios cumpliría lo que había prometido. El arca lideraba el ejército. La presencia de Dios iba delante, y eso es un principio que aplica hoy. Cuando la presencia de Dios va delante en tu vida, los muros que parecen imposibles de derribar pueden caer. No porque tú seas extraordinariamente fuerte, sino porque el Dios que está contigo es más grande que cualquier obstáculo frente a ti. ¿Hay muros en tu vida hoy? ¿Situaciones que llevas tiempo rodeando sin ver cambio? Sigue obedeciendo, sigue confiando, sigue marchando con la presencia de Dios al frente. Otro momento épico que involucraba el arca ocurrió justo antes de la batalla de Jericó. Cuando Israel llegó al río Jordán para cruzarlo, el río estaba en su temporada de desbordamiento. No era un riachuelo pequeño, era un río en plena crecida. Y Dios le dijo a Josué, cuando los sacerdotes que cargan el arca pongan los pies en el agua, el río se detendrá. No dijo que el río se iba a detener primero y luego cruzarían. Dijo que el río se detendría cuando los pies de los sacerdotes tocaran el agua. Ellos tenían que dar el primer paso en fe, en lo que parecía imposible para que el milagro ocurriera. Y eso fue exactamente lo que pasó. En Josué capítulo 3, los sacerdotes cargando el arca se metieron al río, y las aguas que venían de arriba se detuvieron y se acumularon muy lejos, y el pueblo cruzó por tierra seca. El arca se quedó parada en medio del río seco mientras todo Israel cruzaba.
Solo después de que el último israelita cruzó, los sacerdotes salieron del río con el arca, y el río volvió a su curso normal. El arca fue lo último en cruzar. Se quedó como garantía, como una señal de que la presencia de Dios mantenía el camino abierto hasta que el último de su pueblo pasara al otro lado. Nadie se quedó atrás. Dios no abre el camino para unos pocos y deja a otros sin salvación. La presencia de Dios sostuvo el cruce hasta que todos pasaron. Lo que me lleva a la pregunta que más personas hacen sobre el arca. ¿Por qué a veces parece que la presencia de Dios se va? ¿Por qué hay momentos en que sientes que Dios está lejos, que no te escucha, que el cielo parece cerrado? Esta es quizá la pregunta más honesta y más universal que los creyentes se hacen, y la historia del arca tiene una respuesta. Cuando Israel trataba bien el arca, cuando la respetaba, cuando obedecía las instrucciones de Dios, la presencia de Dios se manifestaba con poder. Cuando Israel desobedecía, cuando trataba el arca como una herramienta o la ignoraba o la dejaba olvidada, la presencia de Dios no se manifestaba de la misma manera. Pero hay algo importante que aclarar. Dios nunca abandonó a Israel completamente. Incluso cuando el arca fue capturada, Dios seguía siendo Dios. Seguía teniendo su plan. Seguía moviéndose incluso en el territorio de los filisteos. La ausencia de la manifestación visible de Dios no es lo mismo que la ausencia de Dios. Cuando no sientes a Dios, no significa que Dios se fue. Significa que quizá hay algo entre tú y Él que necesita atención. Puede ser pecado no confesado. Puede ser distancia que se fue acumulando por descuido. Puede ser que estás en un periodo de crecimiento donde Dios está trabajando en tu fe de una manera diferente a como lo hacía antes. Pero Dios no te abandona. Él no cambia. Yo soy el Señor y no cambio, dice Malaquías 3:6. Lo que cambiamos somos nosotros. Lo que varía es nuestra posición, nuestra disposición, nuestra cercanía. La buena noticia es que el camino de regreso siempre está abierto. Siempre. No importa cuánto tiempo llevas alejado, no importa lo que hayas hecho. La misma presencia que llenó el templo de Salomón, con gloria, la misma presencia que cruzó el Jordán y derribó los muros de Jericó, esa presencia te recibe de vuelta con los brazos abiertos. Quiero cerrar esta parte con algo muy práctico. Hemos hablado de historia, de teología, de profecía, de significados profundos. Todo eso es importante, pero si no tiene una aplicación práctica en tu vida de hoy, se queda en la cabeza y no llega al corazón. La presencia de Dios no es un concepto abstracto, no es una experiencia reservada para grandes profetas o para momentos especiales de adoración. Es una realidad disponible para ti en este momento, exactamente donde estás. Así como el arca era el lugar donde Dios hablaba, el corazón que está abierto a Dios es el lugar donde Él habla hoy. ¿Estás escuchando? ¿Estás dando tiempo y espacio para que Dios te hable? Así como el arca iba delante del ejército de Israel, la presencia de Dios puede ir delante de ti en cada desafío que enfrentas. Eso no significa que no habrá batallas. Israel peleó muchísimas batallas, pero significa que no pelea solo. Así como el arca necesitaba ser cargada con cuidado, con respeto, siguiendo las instrucciones de Dios, la relación con Dios también necesita atención, cuidado, tiempo, disciplina. No puedes esperar que la presencia de Dios sea poderosa en tu vida si la tratas como algo secundario, algo que atiendes cuando tienes tiempo libre. Así como el arca fue construida con los mejores materiales, con oro puro, con artesanía perfecta, nuestra vida de adoración y devoción a Dios debería ser lo mejor que tenemos para dar, no las obras, no los momentos en que ya no tienes energía para nada más, lo mejor. Volvamos a ese versículo de Apocalipsis que mencioné antes. En Apocalipsis 11:19 dice que el arca de su pacto se vio en el templo en el cielo. El arca que estuvo en la tierra era una copia de algo que existe en el cielo. El tabernáculo que Moisés construyó fue construido según el modelo que Dios mismo le mostró en el monte. Lo dice explícitamente en Éxodo 25, 9 y 40, donde Dios le dice a Moisés: «Conforme a todo lo que yo te muestre,
El diseño del tabernáculo. Había un original en el cielo. El objeto terrenal era una representación. Eso significa que todo lo que el arca representaba, la presencia de Dios, el pacto, la palabra de Dios, el perdón, la gloria, todo eso tiene una realidad eterna que no depende de ningún objeto físico. El arca terrenal podía desaparecer, podía perderse, podía ser capturada, pero la realidad que representaba es eterna. Tu relación con Dios no depende de un objeto físico, no depende de una iglesia específica, no depende de un pastor particular, no depende de un ritual, depende del Dios vivo que tiene su trono en el cielo y su espíritu en tu corazón. Eso es indestructible, eso no puede ser capturado, ni perdido, ni robado. Hay un momento en la historia de Moisés que siempre me ha impresionado profundamente. Está en Éxodo 33. Dios le había dicho a Moisés que enviara al pueblo a la tierra prometida, pero que él no iría con ellos. Mandaría a un ángel, pero su presencia personal no subiría. ¿Por qué? Porque el pueblo había pecado con el becerro de oro, y Dios dijo que si iba en medio de ellos, los destruiría en el camino porque eran de dura cerviz. Cuando el pueblo escuchó eso, lloraron, se pusieron tristes. No lloraron porque iban a perder sus posesiones, lloraron porque iban a perder la presencia de Dios. Y Moisés hizo algo extraordinario. Fue a su tienda de reunión, que era su lugar de encuentro con Dios, y le rogó con estas palabras en el versículo 15. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés dijo, si tú no vas, yo no me muevo. No me importa la tierra prometida, no me importa el destino, no me importa el plan. Si no estás tú, no quiero ir. Y Dios le respondió que sí, que iría con ellos. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste eso a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tu mayor prioridad no fue el éxito, no fue la bendición, no fue el resultado, sino simplemente la presencia de Dios? El Arca de la Alianza nos enseña que lo más valioso que existe no es poder, ni riqueza, ni fama, ni posición. Lo más valioso es la presencia de Dios. Y esa presencia está disponible para ti hoy, no a través de un cofre de oro, sino a través de Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ahora, como te prometí al principio, te quiero guiar en una oración. No una oración de rutina, una oración real, desde el corazón. Si puedes, cierra los ojos, respira profundo y repite conmigo, o dilo con tus propias palabras, lo que sientes en este momento. Señor Dios, gracias por este momento. Gracias porque en este instante, exactamente donde estoy, tú estás aquí. No en un cofre lejano, no en un templo al que no puedo llegar. Aquí, conmigo. Señor, hoy he aprendido que desde el principio de la historia, tú has querido estar cerca de las personas que amas. Construiste un lugar de encuentro en el desierto para hablar con Moisés. Llenaste el templo de Salomón con tu gloria. Y cuando todo eso ya no fue suficiente, enviaste a tu propio Hijo para que habitara entre nosotros. Y ahora tu Espíritu Santo vive en cada persona que te ha recibido. Señor, reconozco que a veces he tratado tu presencia con ligereza. A veces he estado más preocupado por lo que necesito de ti que por estar simplemente contigo. A veces he buscado tus bendiciones más que a ti mismo. Hoy quiero cambiar eso. Como Moisés te dijo aquella vez, te digo yo también, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me quiero mover. No me importa a dónde llegues si no llegas tú. No me importa lo que consigas si no te tengo a ti. Señor, ¿hay alguna cosa en mi vida que esté creando distancia entre tú y yo? Muéstramela. Estoy dispuesto a enfrentarla. Estoy dispuesto a arrepentirme. Estoy dispuesto a cambiar. Señor, hay personas leyendo o escuchando esto en este momento que llevan mucho tiempo sintiéndose lejos de ti, que han cometido errores que creen que son demasiado grandes para ser perdonados, que han vivido tanto tiempo sin ti que sienten que ya no hay regreso posible. Diles tú mismo en este momento que la puerta está abierta, que el camino está abierto, que así como el velo del templo fue rasgado de arriba a abajo, tú has removido todo obstáculo entre ellos y tú, que no tienen que llegar perfectos, que no tienen que tener todo resuelto, que simplemente tienen que venir. Señor,
Para los que están en medio de batallas que no pueden pelear solos, recuérdales que tú eres el que va adelante, que el arca de tu presencia puede cruzar ríos imposibles y derribar muros que llevan años en pie, que la batalla no es de ellos, sino tuya. Para los que están buscando lo sobrenatural en lugares equivocados, en cosas que solo traen más vacío y más confusión, atráelos. Muéstrales que lo que están buscando está en ti, que eres tú el origen de todo poder real, de toda paz verdadera, de toda plenitud genuina. Señor, hoy elijo poner tu presencia por encima de cualquier otra cosa en mi vida. Elijo ser un templo donde tu espíritu pueda habitar libremente. Elijo obedecerte no por miedo, sino porque te amo. Elijo confiar en que cuando tu presencia va delante de mí, nada que venga en mi contra puede prevalecer. Gracias por el arca de la alianza, que fue una sombra de Cristo. Gracias por Jesucristo, que es la realidad definitiva. Gracias porque en Él, el acceso a tu presencia no depende de mi mérito, sino de su gracia. Declaro hoy que tu presencia es suficiente para mí, que nada en este mundo me puede dar lo que tú me das, que eres mi Dios, mi refugio, mi fortaleza, mi porción. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si esta oración tocó tu corazón y quieres seguir explorando estas verdades profundas de la Biblia, en mi próximo video te tengo preparada una historia que te va a impactar aún más. Vamos a descubrir la historia nunca contada de Betsabé, la madre del rey más sabio de la historia. Hoy vamos a explorar la historia nunca contada de Betsabé, una mujer que no solo sobrevivió uno de los momentos más devastadores que una persona puede vivir, sino que terminó siendo la madre del rey más sabio de la historia, Salomón. Y no solo eso, su nombre aparece en la genealogía de Jesús. Haz clic aquí para ver el video y descubrir cómo Dios puede redimir incluso las historias más difíciles.